Hola iglesia, qué gusto saludarles en esta transmisión en línea, Iglesia desde casa. Qué bueno que pudiste apartar un tiempo para que juntos podamos considerar la palabra de Dios. Sabes, cuando indagamos en el corazón de Dios, nos es permitido conocer su voluntad. Y también recibimos una invitación a ser introducidos a sus deseos, sus anhelos, sus intenciones, aquello que late fuerte en el corazón de Dios. Porque cuando nos ponemos a reflexionar en su palabra, es como si Dios se pusiera frente a nosotros y Él se dejara al descubierto. Es maravilloso que podemos tomar de su buena voluntad, de su agradable voluntad y de su voluntad perfecta. Podemos acudir siempre a su corazón, que es su palabra, y podemos tomar esas fieles promesas, podemos leer esa buena noticia y podemos ser transformados radicalmente, completamente. Y eso es lo que haremos este día. De eso se trata estas sesiones de Iglesia desde casa. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alex Martínez y bueno, pues soy parte del equipo de ASDAC, de Amistad Santo Domingo. Y esta sesión la he titulado Regreso a casa. Quiero decirte que yo disfruto mucho regresar a casa. Sobre todo después de un día difícil, complicado, estresante, tal vez un día donde tuve que atender muchos pendientes en la oficina. Cuando llego por fin a casa y puedo sentir esa sensación de confort, de comodidad, ese aroma a casa, ese aroma a hogar, la verdad es que lo disfruto mucho. Me encanta regresar a casa. Y con todo este tema que ahora estamos escuchando del regreso a la normalidad, de esperar ya regresar a clases, a la universidad, de regresar a los parques, a las actividades que comúnmente realizábamos, creo firmemente que es muy importante que tú y yo podamos considerar regresar al lugar correcto, regresar a casa. No importa qué tan lejos nos hayamos alejado de la casa de nuestro Padre. No importa cuántos kilómetros nos hayamos ido o nos hayamos separado de la casa de nuestro Padre. Siempre es buen momento para regresar. Tal vez esta jornada tan demandante, tan bipolar, nos apartó, nos desconectó, nos aisló, nos alejó de Dios. Dejamos de ser tal vez efectivos en nuestros trabajos, en nuestro servicio, en nuestra iglesia, en lo que comúnmente realizábamos. Nos sentimos desconectados. Pero sabes, hoy es un buen día para regresar a ese primer lugar, a ese lugar correcto, regresar a casa. Quiero decirte que Dios tiene un plan y el plan de Dios es y seguirá siendo salvar a la humanidad, salvarte a ti, salvarme a mí. Y este plan de salvación, Dios lo introdujo en la historia universal, lo introdujo en la historia bíblica,
pero también lo desea introducir en nuestros corazones. Este plan fue introducido cuando Dios mismo fue el quien envió a su Hijo Jesucristo al mundo. En Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y el siguiente versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el plan de Dios, salvación. Esa es la intención de Dios. Eso es lo que late en el corazón de Dios fuertemente, el salvar a la humanidad. Iglesia, amigo, amiga, quiero decirte un par de cosas que me gustaría que guardaras en tu corazón. Solo en Jesucristo somos salvos. Y es exclusivamente a través de la persona de Jesús que podemos obtener salvación eterna. Esa es nuestra buena noticia. Eso es lo que llena nuestro corazón de alegría y de gozo, que cuando tenemos a Jesús tenemos salvación eterna. Valdría la pena echarle un vistazo allí a Hebreos capítulo 2 y ver un poco del plan de salvación y del autor de la salvación. Otra de las cosas que quiero decirte es que Jesús estuvo, está y estará presente en nuestra historia. Me encanta esta declaración. Jesús estuvo, está y estará presente en nuestra historia. Él ha estado en cada época, en cada siglo, en cada era. Jesús se hace presente. Tenemos un Jesús que nos ofrece y que nos otorga una salvación que en Él mismo está presente y está disponible. La misma Escritura, la Biblia, en sus 66 libros que conforman toda la Escritura, toda esta biblioteca, en ellos está contenido el plan de salvación. Y cada uno de estos libros nos conduce a Jesucristo. Y Jesucristo nos da salvación. A través de ella podemos encontrar tipos, figuras, símbolos que nos hablan de la salvación. Por mencionarte algunos, ¿recuerdas el árbol de la vida? Allí vemos el plan de salvación de Dios en el Edén. La serpiente de bronce. Vemos cómo los que miraban a ella recibían sanidad, recibían salvación. ¿Qué decir del arca que construye Noé? Un artefacto que sirvió para salvar a una familia. La vara de Moisés, que representaba autoridad, pero que con ella misma abrió ese mar rojo para que todo el pueblo de Israel atravesara. Vemos el plan de salvación también en cómo Dios alimentó a su pueblo mientras deambulaban en el desierto, dándoles maná, comida de ángeles. ¿Recuerdas también la roca de donde brotó agua? Y esta misma agua pudo saciar a todo un pueblo. Vemos el plan de salvación allí. Y también en esa ballena, ese gran pez que tragó a Jonás. Allí estamos viendo salvación. La cruz, por supuesto, el evento más extraordinario. La obra de arte de la salvación. Pero te tengo noticias. Tú y yo, que somos la iglesia, somos el plan de salvación de Dios para este tiempo. Entonces, Dios ha estado con nosotros siempre. Y al estar con nosotros, siempre ha puesto a nuestra disposición la salvación. Me encanta lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 23. Porque define a Jesús y le da un nombre que es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, si somos observadores, Dios está llamando nuestra atención a través de la persona de Jesucristo. Y llama nuestra atención a través de Jesús con el único objetivo de que regresemos a Él, de que volvamos nuestro corazón a Él, de que podamos volver a sentir esa sensación de llegar a casa, de regresar a casa, de que no importa qué tan lejos hayamos ido
o qué día o qué situación hayamos permitido en nuestra vida, podemos regresar a casa y recibir esa libertad y esa salvación que Él ha preparado para nosotros. Ahora, me gustaría aclarar una pregunta referente al tema. ¿A qué me estoy refiriendo con regresar a Dios? Quiero que consideremos el libro de Hechos 17:30, que dice: en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. ¿Te das cuenta aquí? Dice, pero ahora Él manda. Hay un mandamiento aquí introducido. Y este mandamiento es incluyente, es para todos, porque dice, mando que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. En otras palabras, volvamos a casa. Volver a Dios es volver a casa. Y cuando me refiero a este regreso a casa, estoy hablando de tomar el camino del arrepentimiento y de ser reconciliados con nuestro Padre, de regresar al diseño original, a esa comunión con Dios, a esa intimidad, a esa cercanía con Dios, volver a ser reunidos con Él. Entonces, la práctica del arrepentimiento nos reconcilia con Dios. Quiero decirte algo importante ahora. Con todo lo que estamos viendo, con todo lo que la Escritura nos arroja de estos tiempos, de conocer la agenda de Dios. Cuando nosotros somos entendidos de los últimos tiempos, entonces entenderemos que arrepentimiento va de la mano con entendimiento de los últimos tiempos. Porque es la mayor oportunidad de reconciliar. Y reconciliar es ser recuperado, es ser devuelto, es regresar, es recuperar la dirección, es ser rescatado, ser atraído, es tomar el retorno al corazón de Dios. Y me gusta esta definición, ser trasladado. Y la palabra ser trasladado nos habla de cambiar algo o alguien de un lugar a otro, completamente. Efectuar una mudanza. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Wow! Es un Padre interesado en que nosotros efectuemos una mudanza en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conducta, en nuestras decisiones. Cambiemos de parecer y lo volteemos a ver a Él y nos volvamos a Él. Porque dice aquí que Él nos traslada, que Él nos muda, que Él nos cambia de un reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Y esto me gustaría ejemplificarlo con la historia del hijo pródigo. Creo que es uno de los mejores ejemplos, porque allí somos enseñados y se nos es relatado claramente el tema del arrepentimiento, pero también el tema de la reconciliación. Y esta historia o esta parábola que Jesús narra, quisiera que en esta ocasión la pudiéramos considerar en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Y algo que podemos encontrar en estos versículos es algo que yo llamo la lucha entre la orfandad y la adopción. Pero tenemos que notar algo muy importante en esta lucha, porque en medio de ella, en medio de la orfandad y de la adopción, se nos es descubierto el corazón de un padre amoroso que espera por el regreso de un hijo a casa. Entonces, en esta parábola
Por un lado, podemos observar lo lejos que tú y yo o que la humanidad se ha alejado de la casa del Padre. También podemos ver la condición en la que nos encontramos cada vez que nos rehusamos ir a Dios. Déjame decirte algo en este punto. Cada uno o cada paso que nos aleja del Padre nos conduce a orfandad. Pero por el otro lado, vemos el corazón lleno de esperanza de un Padre amoroso, un Padre paciente y que está dispuesto a perdonar. Entonces, cada paso que nos acerca al Padre nos conduce a adopción. Y quisiera que por esta ocasión, en vez de leer la historia, pudiéramos ver el siguiente video que nos muestra gráficamente esta parábola, esta historia, pero también podría mostrarnos lo que puede ser nuestra historia. Así que vamos a disfrutar juntos de este video y regresamos para la conclusión. Nunca debimos salir de casa. Compramos un boleto de salida con el ahorro de nuestros propios planes, con el orgullo, la arrogancia y algo de independencia en la maleta. Entonces salimos con rumbo a mi vida. Ni tu abrazo, ni tu amor me detuvo, pero te exigí la parte que me correspondía. Tu mirada acompañó mi despedida y tu tranquilidad me decía que ya esperabas mi regreso. Pronto me sentí libre. Viví mi vida tal y como la planeé. Excesos, vanagloria, éxitos y dinero fueron mis grandes amigos. Amigos que me invitaban a ir más allá de mis límites. Pero siempre estabas tú presente. Y aunque te ignoraba, siempre seguiste insistiendo. La suerte comenzó a dejar de sonreírme. Poco a poco mis amigos se fueron esfumando. Estaba desesperado. Lo perdí todo. Lo acepto. Nada pudo llenarme. Estaba perdido y vacío. Había llegado demasiado lejos. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Te fallé y me fallé a mí mismo. Estaba decepcionado de mi vida y decidí pagar mis consecuencias. Trátenme como a un huérfano. Entonces pensé, no importa qué tan lejos haya llegado, siempre es buen momento para regresar a casa de papá. Emprendí el camino. Ya era hora. La hora de ir a casa. Un camino de señalamientos, juicios y críticas me regresaron a casa. Y finalmente estaba allí, en el lugar del cual nunca debí de haber salido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy tu hijo. Y tu respuesta fue: correr. No te detuviste. Fuiste a mí. Te acercaste a mí. No te importó mi condición. Me abrazaste y me besaste. Me reconciliaste contigo. La reconciliación se trata de un padre recuperando a un hijo
y un hijo retornando a casa. ¡Wow! Creo que es muy claro el mensaje que Dios nos deja en esta parábola, en esta historia. Lo que Él nos quiere decir aquí es que cada paso que nos aleja del Padre nos conduce a orfandad. Pero cada paso que nos acerca al Padre nos conduce a adopción. Y quisiera decirte brevemente un par de cosas acerca de la reconciliación. Me encanta los beneficios que podemos tener cuando practicamos el arrepentimiento y cuando recibimos la reconciliación con nuestro Padre. La reconciliación no nos juzga. La reconciliación no nos descalifica. Por el contrario, la reconciliación nos aprueba y nos presenta a ti y a mí, que éramos injustos, nos presenta ahora como justos delante de Dios. Podemos ir ante el trono de su gracia confiadamente porque hemos sido reconciliados con Él y porque ahora tú y yo, cuando hemos practicado arrepentimiento y hemos sido reconciliados, entonces podemos presentarnos como justos delante de Dios. Eso es maravilloso. También la reconciliación trae consigo recompensas. Nos viste, nos arropa, nos protege nuestra vulnerabilidad y nos coloca en la posición original, la de ser hijos de Dios. Ahora pertenecemos a una familia, ahora tenemos un padre, ya no somos huérfanos, ya no somos advenedizos, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Porque la reconciliación nos devuelve al corazón de Dios, nos regresa al hogar, nos regresa a casa. Entonces, nuestra verdad absoluta es que el arrepentimiento nos reconcilia con el Padre. Cuando tú y yo practicamos el arrepentimiento, automáticamente hay un Padre que está esperando pacientemente, que está esperando por nosotros, que está esperando derramar su amor para con nosotros. Porque la reconciliación es pasar de la orfandad y ser trasladado y devuelto a la familia de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en esta historia, en esta parábola. Allí en Lucas 15, 24 y versículo 32 está la idea y la conclusión del tema del arrepentimiento y de la reconciliación. Me gustaría que leyéramos juntos estos dos versículos y que pudiéramos observar que en ambos textos se está expresando y está hablando un Padre amoroso. Dice Lucas 15, 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en el versículo 32 dice, porque tu hermano era muerto y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado. Reconciliación es que no importa qué tan perdidos estábamos, ahora hemos sido hallados. Y hemos sido devueltos al corazón de Dios. Porque la reconciliación se trata de un padre amoroso recuperando a un hijo. Y ese hijo somos tú, soy yo. Pero también la reconciliación se trata de un hijo retornando a casa. Malaquías 4:6 finalmente dice, es un texto profético, pero también es un texto actual, presente. Es algo que está por suceder, pero es algo que ya está sucediendo. Dice, Él hará volver
El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, Él hará volver. Dice aquí que Él va a producir arrepentimiento. ¿Sabes? Entendimiento de los tiempos viene acompañado de arrepentimiento. Cuando tú y yo queremos y deseamos conocer la agenda de Dios, conocer el porqué o la causa de las situaciones que están pasando y sucediendo a nuestro alrededor actualmente, quiere decir que es una gran oportunidad para que podamos arrepentirnos y podamos volvernos al corazón de nuestro Padre. Entonces, arrepentimiento viene de la mano con entendimiento de los tiempos. Iglesia, ¿qué te parece si hoy emprendemos el viaje de regreso a casa con una oración? Y me gustaría una vez más decirte, no importa qué tan lejos hayas llegado, qué tan lejos te hayas ido de la casa de tu Padre. Este Padre que es amoroso está esperando por ti. Y sabes, siempre es un buen momento para regresar a Él, para regresar a casa. Hoy es ese momento. ¿Te parece que hagamos esa mudanza? Que comencemos ese viaje juntos, que tomemos y demos ese primer paso de regreso al corazón de Dios, ese paso que nos acerca a la adopción. Vamos, acompáñame en esta oración juntos. Gracias, Dios. Gracias, porque estás tan interesado en mí que ese plan de salvación me incluye. Me has incluido a mí, has incluido a mi familia, a mis seres queridos. Y luego vienes y me lo presentas para que yo pueda arrepentirme, ser reconciliado y recibir todos estos beneficios. Te doy gracias porque he sido hallado este día, porque he sido encontrado, porque sí es cierto que estaba totalmente perdido. Sí es cierto que me desconecté, que me aislé. Posiblemente me desconecté de mi relación contigo, pero hoy regreso, hoy retomo, hoy doy ese paso, ese primer paso de regreso a casa. Ese primer paso que me conduce a adopción, que me conduce a mi familia, que me conduce a mi hogar. Gracias, Dios, por pensar en mí. Gracias por amarme tanto que enviaste a Jesucristo para rescatarme y para que a través de ese sacrificio hoy pueda ser reconciliado contigo. También recibo los beneficios y las recompensas de la reconciliación. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Iglesia, amigos, qué gusto es que juntos podamos regresar a casa. Es que juntos podamos ser devueltos a la familia de Dios. Y bueno, este día solamente me resta decirte buen viaje, buen regreso a casa, bienvenido a casa. Fue un gusto estar con ustedes compartiendo en este tiempo. Gracias por su atención y bueno, pues nos seguiremos viendo en las siguientes reuniones en línea. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo, esperando que Dios los bendiga y que ustedes se encuentren muy bien. Pasen un excelente día. Un gusto estar con ustedes.